de las grandes preguntas que ha marcado esta transición política entre dos gobiernos es qué va a ocurrir con el nuevo aeropuerto internacional de México y si es mejor hacer quizás otro proyecto que sería conservar el actual aeropuerto y construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía. El propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido opiniones, ha pedido un debate y eso es lo que estamos tratando de hacer precisamente aquí. Me da gusto darle la bienvenida a Max Kaiser. Él es director de anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad, es catedrático en el ITAM y además ha sido asesor de las Naciones Unidas en distintos temas, entre ellos el del combate a la corrupción. Max Kaiser, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar contigo. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha estado analizando las opciones. ¿Cuáles han sido sus conclusiones? Pues mira, hicimos un estudio de los 320 procesos de contratación que hay hasta el día de hoy ejecutados ya por el Grupo Aeropuerto y lo que encontramos es que con muchas cosas que corregir, con muchos controles que establecer, con varios procesos a lo mejor que investigar, la alternativa más viable en este momento es continuar con el proyecto de Texcoco. Una de las cosas que nos dijeron es que seguramente estaban manchados de corrupción todos los contratos. ¿Ustedes encontraron eso? Nosotros hicimos un estudio sobre los riesgos de corrupción en los distintos procesos de contratación pública y no, lo que encontramos son procesos, digamos, a diferencia de otros procesos de contratación pública, como por ejemplo el tren a Toluca o el tren a Querétaro, que finalmente se canceló, procesos más o menos abiertos, procesos transparentes, procesos competidos. Insisto, nosotros no somos autoridad, nosotros no revisamos, digamos, la corrupción en los procesos, sino los riesgos de corrupción en las distintas formas de contratación. Y lo que encontramos es un proceso bastante transparente, pero también financieramente sano, ¿no? Y con una proyección muy interesante de cosas que pueden mejorarse, corregirse y en especial desarrollarse para nuevos proyectos, ¿no? A Andrés Manuel le preocupa que el proyecto va a ser excesivamente caro y por lo tanto que deberíamos usar el dinero público para otras cosas. ¿Qué opinan ustedes? Mire, es un proyecto muy grande, en efecto, pero hay que señalarle a la gente que caro respecto de qué, uno, y dos, cómo está financiado. La mayor parte del proyecto del aeropuerto está financiado con la TUA, que es esta tarifa que tú y yo pagamos y todos los que pasan por el aeropuerto de la Ciudad de México pagan, ¿no? Es una tarifa que se paga al usar un avión. La gran mayoría del proyecto está financiado con la TUA. Una parte está financiada con una fibra E, que es una emisión que se hace para inversionistas privados, y solo 30,000 millones de lo que va hasta hoy han sido gastados con el presupuesto, vía el presupuesto de egresos de la Federación. Esto lo hace un proyecto bastante sano en términos financieros. Se va a seguir financiando con el mismo esquema. Conforme ha ido aumentando la demanda de pasajes aéreos en esta ciudad, ha ido aumentando la capacidad del nuevo aeropuerto para financiarse vía esta tarifa. Entonces, cuando se dice que ha sido muy caro, ha sido muy costoso, pero caro para la población mexicana. ¿Sí sería rentable el aeropuerto? Según los estudios que están en este momento, sí sería rentable y sí habría, o sea, en este momento todavía la tasa de retorno es de más del 12% y por lo tanto es un proyecto bastante sano hacia el futuro, ¿no? Diferente, por ejemplo, del tren a México-Toluca, que ya el día de hoy cuesta casi dinero, sí. 2 veces y ya en este momento, de acuerdo a sus propios estudios, los propios estudios de la SCT, ya no es socialmente viable. El aeropuerto sí, el aeropuerto todavía tiene, digamos, una tasa de retorno que lo hace un proyecto bueno para el país, ¿no? No estamos acostumbrados a gobiernos de izquierda que propongan privatizar obras de infraestructura pública, pero el propio Andrés Manuel López Obrador durante la campaña dijo, bueno, en todo caso lo concesionaré a empresarios privados, eso es privatizarlo. ¿Vale la pena? Es un tema súper complejo el de la privatización, porque hay que estar como muy conscientes de qué hay en el aeropuerto. Hay un terreno federal, luego va a haber encima un edificio, un inmueble federal, luego va a haber sistemas y procesos muy complejos que se llevan en el aeropuerto que implican seguridad nacional, seguridad pública, aduanas y una serie de cosas. Pero hay muchos aeropuertos privados en México, ¿no? Y son de funcionamiento mixto. Hay algunos que funcionan muy bien, otros no tanto. Y por eso es muy importante saber qué es lo que se va a concesionar. Cuando estás a la mitad de una obra pública, es importantísimo saber a qué se refiere con la concesión. Acabar la obra negra y hacer los sistemas, acabar la obra negra, hacer los sistemas y hacer el servicio de transporte aéreo. Digamos, ¿qué es lo que se va a concesionar? Es lo que todavía no queda claro. Es un esquema que podría funcionar, pero hay muchas preguntas en torno a exactamente a qué se refiere, ¿no?
Estamos viendo estudios de, no sé, del Colegio de Ingenieros que dicen pues que es un proyecto, que es el proyecto más sensato en este momento. ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que no son especialistas en aeronáutica, pero pues se han metido precisamente en este estudio. ¿Qué opinan? Lo sensato es, gira en torno al gasto. Al día de hoy el proyecto del aeropuerto lleva más de 100,000 millones de pesos asignados en contratos. Si se cancelara el aeropuerto, estaríamos ya perdiendo de entrada 60,000 millones de pesos de obra que ya se ha hecho y que no se utilizaría, más otros 60,000 y a lo mejor hasta 100,000 millones de pesos de gastos no recuperables que hay que pagarle a aquellos a los que ya les asignaste un contrato a través de procesos de licitación pública claros y abiertos y competidos, más penas que a lo mejor puedas pagar. A eso hay que sumarle lo que costaría construir Santa Lucía. Vamos a pensar que les creemos que cuesta 80,000 millones de pesos. El Colegio de Ingenieros dice que no. El Colegio de Ingenieros dice que nada más ver los metros cuadrados de construcción tiene que ser el doble o más. Pero vamos a creerles que son 80,000. Quiere decir que te costaría 200,000 millones de pesos cancelar el aeropuerto de Texcoco, construir Santa Lucía y, según Mitre, solo para tener menos operaciones de las que puedes tener hoy en día, que ya está saturado el Aeropuerto Internacional de México. Entonces no hace lógica gastar 200,000 millones de pesos para tener menor capacidad aérea. Hoy el aeropuerto está saturado, el aeropuerto está preparado para manejar 32 millones de pasajeros al año. Pero ya anda en 44. Maneja 44. Y ya hemos tenido años, en el 2014 tuvimos más de 1,800 veces que se tuvo que emitir una declaratoria de saturación, que es cuando se realizan más de 61 operaciones por hora. Quiere decir que ya además de temas de saturación, estamos hablando de temas de seguridad importantes. Entonces yo no encuentro la lógica de gastar 200,000 millones de pesos solo para tener menos capacidad, ¿no? ¿Es este el tipo de, a ver, todos somos demócratas, pero este es el tipo de tema que debiera resolverse en una consulta popular? Mira, yo entiendo la frustración del nuevo gobierno, es decir, recibe un proyecto gigantesco que ellos no buscaron, que ellos no planearon, y ahora tiene que tomar la decisión de qué hacer con él. Y es una decisión dura y políticamente muy complicada, porque es posible que el próximo gobierno ni siquiera pueda inaugurarlo, por mucho que se adelanten las obras o se hagan las obras de manera correcta. Entiendo que es una decisión políticamente muy complicada, pero en términos administrativos, financieros, en términos de desarrollo del país, en términos de confianza de México ante el extranjero, no hay otra decisión, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de estas afirmaciones de que el aeropuerto es inviable por la zona en la que está, por el subsuelo que tiene Texcoco? Mira, hay cualquier cantidad de estudios que se desarrollaron antes y durante el desarrollo. Quisiera decir a tu auditorio que cuando se habla del lago de Texcoco, no se imaginen que antes había ahí un lago con unas garzas y era entre otras cosas el terreno donde estaba todo el cascajo del sismo del 85. Uno de los primeros contratos más importantes de este proyecto fue limpiar ese terreno, limpiarlo de cascajo de edificios derrumbados en 1985, ¿no? Y eso tomó muchos meses, quitar todo ese cascajo. Entonces no es que fuera una zona ecológica increíble. Bueno, después... Pero está el lago Nabor Carrillo, ¿no incidiría sobre el lago? Según los estudios, no. Y según los estudios hay maneras de hacer que además el lago Nabor Carrillo, con los sistemas de desagüe que se generaron en el proyecto del aeropuerto, pueda funcionar incluso mejor. Ahora, es un terreno difícil y precisamente por eso varias Pero también el actual aeropuerto tiene el mismo terreno fundamentalmente. La Ciudad de México entera, ¿no? Es decir, la Ciudad de México entera está construida sobre un lago. Pero según lo que nos han explicado, los primeros contratos, que fueron muy complejos, fueron contratos para hacer un asentamiento artificial del lago, ¿no? Y un secado artificial del lago con unos sistemas muy complejos de desagüe. Digamos, desde la parte de ingeniería, ya mucha gente ha revisado el proyecto y han dicho que es, digamos, técnicamente sólido y lógico lo que se ha hecho hasta ahora para evitar inundaciones, para evitar hundimientos y una serie de cosas. ¿Y los patos no te preocupan? Decía Pedro Cerizola que los patos no votan, pero ¿es un problema las aves de la zona? Seguramente, y yo creo que un tema que todavía tiene que explicar el gobierno en turno es cómo se generaron los estudios de impacto ambiental, que sí se generaron, entiendo, ¿no? Y cómo piensa mitigar esas cosas. Hay varios pendientes, Sergio. Uno de los más importantes es el tema de la renovación ecológica de la zona, pero también está todo el tema de desarrollo urbano alrededor,
Y el más importante pendiente, creo yo, es el de transporte público. Es decir, no hay ninguna solución todavía clara y concreta de cómo vamos a llevar gente al nuevo aeropuerto, ¿no? Hay una serie de proyectos ahí esbozados sobre un par de líneas de metro, a lo mejor una línea de metrobús y algún otro tipo de transportes multimodales, pero en realidad no hay nada concreto. Y eso sí es un problema muy importante que se tiene que resolver. Que ¿no? también está en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Que es hasta peor porque queda más lejos, hay menos vías de comunicación alterna. Entonces, digamos, esa es otra de las cosas que el Colegio de Ingenieros le señaló al próximo gobierno, que tendrían que considerar los costos que se derivarían de generar toda la infraestructura de transporte que te permita llevar gente al aeropuerto Santa Lucía, ¿no? Cuando se consideran todos estos temas es muy complejo. Yo recuerdo que nos decían siempre que no se podía hacer una pista adicional en el nuevo aeropuerto, en el viejo aeropuerto, porque no había espacio. El hecho de que, por ejemplo, quitáramos el hangar presidencial y todo lo que está ahí en la parte oriente del aeropuerto, ¿ayudaría, nos permitiría tener una tercera pista? Según lo que a mí me han explicado, no, por el tipo de operaciones. Es decir, no, el chiste no es tener diferentes pistas, sino tener las diferentes vías de llegada y de salida del aeropuerto. Entonces podrías poner 2 más, pero no puedes tener más operaciones porque solo tienes una ruta de acceso. Uno de los problemas que tenemos con el aeropuerto actual de la Ciudad de México es que está en medio de una mancha urbana gigantesca, ¿no? Entonces tienes que tener muchas medidas de seguridad. Y hay una sola ruta para entrar, por eso siempre damos esa vuelta a la Ciudad de México para entrar. Es la ruta más segura. Entiendo que hay 2, pero la que casi siempre se usa es la que usamos llegando cuando cambia el viento sí te la cambia, pero es muy raro. Es muy raro. Entonces, así podrías poner más pistas, de todos modos la ruta sea la misma. Entonces, el número de operaciones que puedes hacer tampoco son tantas. Por eso Texcoco parece más... Una de las razones del nuevo aeropuerto era permitir un centro de conexiones internacional, un hub, como el que son los aeropuertos de Estados Unidos o el aeropuerto de Panamá. La combinación de 2 aeropuertos lo hace imposible, ¿no? ¿Perderíamos oportunidades de desarrollo económico? Sin duda, perderíamos cientos de miles de operaciones al año. Y eso significa empleos también para los mexicanos. Eso significa empleos porque significa menos turismo, significa menos confianza en México. Pero no solo eso, Sergio, una cosa que la gente no está considerando es que la mitad de la carga que vuela en México vuela a través del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, un artesano de Oaxaca que quiere llevar sus productos a otro lugar del mundo lo hace a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y entonces, también mandar tu carga a un aeropuerto y después que se vaya por camión a otro segundo aeropuerto y después la cargas y la mandas a Nueva York. Imagínate los costos, los retrasos, ¿no? Entonces, estamos hablando también de desarrollo de la industria, desarrollo de otro tipo de comercios en México, ¿no? Max Kaiser, gracias por hablar con nosotros. Es un gusto estar contigo, auditor. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.